Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, de parte del doctor Leonardo López Almejo, presidente de nuestra federación, pide una disculpa. Él se encontraba en junta en Guadalajara y apenas va en camino a Aguascalientes. Se le atrasó un poquito con el tráfico, pero le damos la más cordial bienvenida a todos de parte de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia. Un servidor también, el doctor Darío Garín, vicepresidente y titular del comité científico. Damos la bienvenida a nuestro noveno webinar Escuela de Residentes, donde se tocará un tema bastante interesante, que no nos toca ver mucho, pero bueno, cuando nos toca verlo es algo muy impresionante y que debemos tratar de manera urgente. Damos la bienvenida al doctor Rodrigo Vargas Mena, titular del curso del hospital invitado, que en esta ocasión es el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Hospital General Regional 1, Ignacio García Telles, de Mérida, Yucatán. Muchas gracias, Rodrigo, por organizar este webinar con los muchachos. Y bueno, a todos los residentes que nos acompañan, les damos la bienvenida. Recuerden que ustedes son el futuro de nuestra federación y para eso están aquí. Y muchas gracias por apoyarnos y estar aquí con nosotros. Damos la bienvenida a la doctora Mariana Salazar del Villar. Ella es la titular del Comité de Residentes. Mariana, por favor. Muy buenas noches a todos. Darío, buenas noches. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias al IMSS, Hospital número 1, doctor Ignacio García Telles, de Mérida, Yucatán, quien esta noche nos acompañan para realizar este noveno webinar de FEMECOT, Escuela de Residentes. Este es un espacio muy importante para la difusión de información y de la búsqueda de nuevos talentos para nuestra federación. Como dice Darío, son el futuro de esta federación y estaremos buscando a aquellos que van a ser nuestros nuevos profesores. El agradecimiento muy especial al doctor Rodrigo Vargas Mena, el titular del curso de esta sede, y muchas gracias a los doctores Carlos Valdivia, al Edgar Hernández, al doctor Eugenio Bañuelos, Ismael, a Juan Carlos, a Pablo y a Seth. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por su dedicación, por la preparación de este tema, como lo dice Darío, aunque no es muy frecuente cuando llegamos a verlo, derivado de un trauma de alta energía, una urgencia verdadera y una urgencia de resolverlo de manera inmediata. Como ustedes nos darán todos los nuevos avances y su nuevo tratamiento. Muchas gracias. Me quedo aquí al pendiente y le vamos a dar la palabra al doctor Rodrigo Vargas, quien nos dirigirá sobre este tema. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Primero que nada, pues agradecer a la directiva de la federación, el doctor Leonardo López, que no está presente, pero pues que nos armó estos webinars para los residentes, doctor Darío, el comité científico, doctora Mariana, y a toda la directiva de la federación, ¿no? Efectivamente, escogimos este tema por ser pues algo que, si bien no es tan frecuente, por fortuna, sí tenemos todos que tener la preparación para resolver cuando menos la urgencia, ¿no? Desde el R1 hasta el R4 tienen que conocer la patología lo suficiente como para que podamos salir de la urgencia, ¿no? Entonces, armamos la secuencia de la presentación para tener una idea global de a lo que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, sin mayores preámbulos, vamos a iniciar con el primer tema, que el doctor Eugenio Bañuelos, residente de tercer año, bueno, ya a partir de pasado mañana residente de cuarto año, nos hablará de la anatomía ligamentaria de la rodilla. Muy bien, buenas noches. Iniciaremos hablando de la anatomía ligamentaria de la rodilla. Como sabemos, la rodilla es la articulación más grande del miembro inferior, la cual va a constar del fémur distal, la tibia proximal y la rótula o patela. Sus superficies articulares son incongruentes, ya que el fémur distal tiene cóndilos convexos, mientras que la tibia tiene una superficie aplanada. Esto le va a conferir mayor inestabilidad. Sin embargo, tenemos estabilizadores, los cuales van a compensar esta misma inestabilidad.
Se van a dividir en primarios y secundarios. De los primarios se encuentra el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y los colaterales. En cuanto a los secundarios, son los meniscos, la banda iliotibial y el bíceps femoral. En el extremo inferior del fémur se encontrará en su cara anteroinferior la tróclea rotuliana, la cual va a corresponder con la cresta en la rótula. Yéndonos un poco más a posterior, se encontrará la escotadura o fosa intercondilia, la cual se va a alojar los ligamentos cruzado anterior y posterior, así como el menisco, el ligamento menisco femoral. El extremo superior de la tibia se dividirá en 3 zonas, 2 zonas laterales, las cuales van a corresponder a los platillos tibiales, y una zona central o media. En esta zona se encuentra la espina intercondilia, la cual va a contar con el tubérculo intercondilio medial y el tubérculo intercondilio lateral. Dividirá así dos áreas, una área intercondilia anterior, preespinal, y un área intercondilia posterior o retroespinal. La cara posterior de la rótula, dividida en su cara posterior en 2 partes importantes, la cara articular y el vértice, en donde la cara articular, en su parte media, tenemos una cresta, la cual va a corresponder a la tróclea femoral que antes les había mencionado. En el polo inferior o vértice es parte de la rótula que no va a ser articulada, pero que es importante, ya que de ahí se origina el ligamento rotuliano. En cuanto a los meniscos, tenemos 2, un medial y uno lateral. El menisco lateral, tiene una forma de O. Es más móvil, ya que en toda su cara lateral está unida a la cápsula articular, y en su parte posterior o borde posterior únicamente va a estar en relación con el músculo popliteo, no va a tener inserciones. Este va a contar con un cuerno anterior, el cual se va a insertar por detrás del ligamento cruzado anterior en el área intercondilia anterior, y su cuerno posterior se va a insertar en el área intercondilia posterior por delante del ligamento cruzado posterior. El menisco medial tiene una forma de C y va a ser más fijo, ya que en toda su cara lateral va a estar insertada en la cápsula articular. Su cuerno anterior se insertará por delante del cruzado anterior, y su cuerno posterior se va a insertar entre el ligamento cruzado anterior y el sitio de inserción del cuerno posterior del menisco lateral. Entre ellos, en la parte anterior tenemos el ligamento transversal de la rodilla o intermeniscal, la cual va a unir los 2 cuernos anteriores de los meniscos. En cuanto a medios de unión, tenemos ligamentos que le van a conferir mayor estabilidad a la rodilla. Los ligamentos que vamos a tomar son los ligamentos anteriores, en el cual se encuentra el ligamento rotulano o accesorios de refuerzo, el ligamento posterior a la rodilla, los ligamentos colaterales y los ligamentos cruzados. En cuanto al ligamento rotuliano, es aquel ligamento que se encuentra en el borde inferior de la rótula y se va a insertar en la tuberosidad tibial, y que se encuentra por delante de la tibia. Entre este ligamento y la tibia, justo por detrás, se encuentra una bursa, la cual se denomina infrapatelar subtendinosa. Este ligamento, así, tiene 3 refuerzos, entre ellos las aletas rotulianas, que son engrosamientos de la cápsula articular y que se van a partir de los bordes laterales de la rótula y van a terminar en los epicóndilos medial y lateral del fémur. Los ligamentos menisco-rotulianos, los cuales de igual manera van a partir de los bordes laterales de la rótula y se van a dirigir a los bordes laterales de los meniscos, y los retináculos rotulianos, los cuales son expansiones fibrosas de los vastos medial y lateral, y van a terminar en el borde lateral de la rótula. Este cuenta con 2 tipos de fibras: las fibras longitudinales, que van a terminar en la tibia, en las partes proximales, y las fibras oblicuas, que terminan en la rótula. El ligamento posterior de la rodilla va a ser un conjunto o un complejo fibroso, en el cual encontraremos el ligamento popliteo oblicuo. Este ligamento va a ser una extensión del tendón del músculo semimembranoso y se va a dirigir hacia el cóndilo lateral del fémur en su parte posterior. El ligamento popliteo arqueado se inicia desde la cabeza del peroné y va a terminar de igual manera en el cóndilo lateral del fémur en su parte posterior, y es importante ya que por abajo de él pasa el músculo popliteo, el cual se introduce dentro de la cápsula articular, sin embargo queda por fuera de la sinovial. El ligamento colateral medial
es un ligamento de mayor volumen y de mayor espesor, confiriéndole así una mayor fuerza y resistencia. Este va del cóndilo medial del fémur y se dirige hacia la parte medial de la tibia en su porción proximal. El ligamento colateral lateral se encuentra en el cóndilo lateral del fémur y se dirige a la parte anteroexterna de la cabeza del peroné. En cuanto a los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado anterior es en el área intercondilia posterior, en el área intercondilia, anterior de la tibia, y se va a dirigir a la fosa intercondilia del cóndilo lateral. Este va a resistir principalmente las fuerzas de traslación anterior cuando la rodilla está en flexión a 20 grados. Tiene dos haces, unas anteromedial y unas posterolateral. Estos van a ser más tensos en extensión y en flexión respectivamente. El ligamento cruzado posterior se va a encontrar en el área intercondilia posterior y termina en la fosa intercondilia del cóndilo medial. Este va a conferir la traslación, restringir la traslación y la rotación en el plano coronal cuando se encuentra la rodilla en extensión completa. Tiene dos fascículos, un fascículo posteromedial y un fascículo anterolateral. Estos, de igual manera, van a ser más tensos, o van a conferir mayor estabilidad en la extensión y en la flexión respectivamente. La irrigación del ligamento cruzado posterior está dada por principalmente las arterias o la cápsula articular, por lo que tiene una mayor capacidad de reparación cuando existe un desgarro primario. En cuanto a la vascularidad, principalmente está dada por la arteria femoral, la cual va a descender formando así la arteria poplitea. Siguiendo su trayecto hacia caudal, originará las arterias superiores media de la rótula, tanto medial como lateral. Siguiendo su camino y de igual manera hacia caudal, formará las arterias surales, la sural medial y lateral, y la arteria media de la rodilla. De ahí dan dos ramas, la arteria inferior medial y lateral de la rodilla, y posteriormente formará la arteria tibial anterior. Muchas gracias. Gracias, doctor Bañuelos. A continuación, el doctor Ismael Rangel, igual virtualmente R4, nos va a hablar un poco de las generalidades de la luxación de la rodilla. Buenas noches. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, ahí se ve. Sí, ya Bueno, Ya se ve, Ismael. iniciamos con las generalidades. La definición como tal es la disrupción de la articulación femorotibial, lo cual ya nos platicó un poco Bañuelos. Es muy importante tener en cuenta este tipo de lesiones por las consecuencias tan importantes que tenemos, principalmente en lesiones vasculares en este tipo de lesión. Entonces, por lo tanto, es importante conocerlo desde el primer año y poder resolver ese tipo de urgencia. La epidemiología, así como lo comentamos, es una lesión muy rara que tiene una incidencia muy baja, aproximadamente en menos del 0.02% en las lesiones ortopédicas. Se llega a presentar de 2 hasta 29 lesiones por millón anualmente. Es importante tener en cuenta que estos números pues no son reales del todo, ya que se encuentra subreportada. Aproximadamente entre el 50 y el 60% de estas lesiones son propensas a reducirse de manera espontánea, por lo tanto los números no nos cuadran del todo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones porque predominantemente es en población joven que se encuentra en edad laboral. Es mucho más común en pacientes hombres en una relación de 4:1 y hay que tener mucho cuidado con pacientes con obesidad mórbida, ya que es un factor de riesgo de luxaciones de rodilla de energía ultra baja. Esto relacionada con actividades de la vida cotidiana del paciente. Lo vamos a dividir en mecanismo de lesión de alta energía y baja energía. Dentro de la alta energía
Podemos hablar de lesiones de aplastamiento, caída desde una altura y lesiones de tableros durante los accidentes automovilísticos que pues, resultan en una carga axial de la rodilla flexionada. Y pues también dentro de los de baja energía vamos a hablar de lesiones atléticas, que regularmente se da en deportes de contacto, principalmente fútbol americano o rugby. Y pues ponemos lo de la caminata de rutina porque hablamos de los pacientes con un mecanismo de lesión de ultra baja energía. Dentro de las lesiones asociadas encontramos las lesiones vasculares, las cuales se presentan entre un 16 y un 64% en este tipo de lesiones. Las lesiones nerviosas, que se presentan de un 10 a un 42%, principalmente en el nervio peroneo común. Las fracturas asociadas, que principalmente van a ser fracturas de meseta tibial. Dentro de estas, la más común es la Schatzker tipo 4. Y lesiones de tejidos blandos, principalmente meniscopatías traumáticas. Las lesiones vasculares hay que tener en cuenta que hay signos que nos van a hablar de estas, como son la simetría de pulsos después de la reducción, una hemorragia activa y un hematoma en expansión. La exploración física debe ser muy importante por la evolución del paciente, ya que de primera instancia se puede encontrar al paciente sin ninguna complicación y en un par de horas podemos hablar de una consecuencia catastrófica. La arteriografía hay que valorarla siempre, hay que valorar realmente si la exploración física es normal y el índice tobillo-brazo también, no valdría la pena hacerla de primera instancia. Ya lo abordaremos un poco más adelante a detalle. Dentro de las lesiones neurológicas, hablamos que el más común es que se presente es una lesión de nervio peroneo común. Regularmente está relacionado con luxaciones posterolaterales. Y hay que tener en cuenta que la electromiografía se debe realizar entre las primeras 4 y 6 semanas y después repetirse a los 3 meses. Esto porque regularmente este tipo de lesiones tienen una mejoría a partir de la semana 12. La lesión del nervio tibial es menos común, pero es el segundo más común de estos. Entrando a las clasificaciones, vamos a hablar de Kennedy. Kennedy es una clasificación que habla del desplazamiento de la tibia respecto al fémur. Entonces, la más común que tenemos es la anterior. Se presenta hasta en un 50% de los casos. Este mecanismo de acción que tiene de lesión es la lesión por hiperextensión. Regularmente implica un desgarro del ligamento cruzado posterior y la lesión arterial es regularmente debido a la tracción. Esto va a presentar desgarros de la íntima de la arteria poquitlea. En estos casos se presenta la tasa más alta de lesión del nervio peroneo. La posterior, o segunda más común, que se llega a presentar hasta el 40% de los casos, tiene esto relación con un mecanismo de lesión de carga axial en la rodilla flexionada, lo que hablábamos como lesión del tablero en accidentes automovilísticos. Es la que tiene la tasa más alta de lesiones vasculares hasta en un 25%. Secundario al mecanismo, tiene un desgarro completo de la arteria poquitlea. La lateral y la medial, que la lateral se presenta en 13% y medial en 3% de todos los pacientes. Es debido a un mecanismo de Forsenbar o valve. Regularmente en este tipo de lesiones hay desgarros del cruzado anterior y del cruzado posterior y se da en lesiones de baja energía. La rotacional, que se presenta hasta en el 4%, en este tipo de lesiones comúnmente son irreductibles y dentro de ellas el más común es la posterolateral. Hay que tener mucho ojo en este tipo de lesiones. Podemos ver la imagen clínica en el cual se observa algo que se conoce como el signo del hoyuelo, en el cual nos va a hablar de que es una luxación irreductible. Este tipo de casos no vale la pena intentar reducirlo en el área de urgencias. Y Schenk nos habla del patrón de lesión multiligamentaria en una luxación de rodilla. Las tipo 1 va a presentar desgarro ya sea del ligamento cruzado anterior o del posterior. La tipo 2 hablará del posterior y del anterior. La tipo 3 la subdividimos en el medial y el lateral. El medial serían las lesiones del ligamento cruzado anterior, posterior y el ligamento colateral medial. Y la lateral, pues se sumaría el colateral lateral. La tipo 4 nos habla de una lesión de los 4 ligamentos. Y la tipo 5 nos habla de cualquiera de las anteriores sumándole una fractura periarticular. Y como comentábamos previamente,
hablaríamos de una fractura de tipo meseta tibial, una Schatzker 4, que es la más común. Bueno, esto terminaría con las generalidades de este tipo de lesiones. Gracias, Ismael. A continuación, el doctor Eder Hernández, quien ya finaliza la especialidad y va a iniciar su subespecialidad en ortopedia pediátrica, nos va a hablar de la presentación clínica de la luxación de rodilla. Eder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches. Siguiendo con la presentación, vamos a hablar sobre la presentación clínica en lo que son las luxaciones de rodilla. Es muy obvio para la mayoría, si es que miramos esta imagen, que ya sabremos básicamente de qué se trata. Pero pues a lo largo de la plática vamos a ver que hay escenarios en los cuales no es tan evidente que hay una lesión secundaria a una luxación de rodilla. Bueno, el paso más importante, como en toda valoración, sea de cualquier patología, es un adecuado examen físico. El examen físico constituye el paso más inicial y es uno de los pilares más fundamentales. Durante el examen físico podemos tener dos tipos de escenarios. Podemos encontrar a pacientes con luxación evidentes, como el que se muestra en la imagen. Hay una muy evidente incongruencia articular femorotibial. O, sin en cambio, también podemos tener a pacientes que no tienen una evidencia tan franca de luxación. ¿Por qué? Porque, como ya se ha aclarado antes, hasta el 50% se puede reducir espontáneamente antes de llegar al servicio de urgencias. En esos pacientes solamente podemos encontrar signos sutiles de trauma, como lo que son aumento de volumen, dolor o equimosis. En lo que son las luxaciones evidentes, hay datos muy francos, como es la incongruencia articular, un dolor insoportable, o inclusive podemos tener algunos datos un poco más específicos, como son el signo del hoyuelo, como la imagen de la derecha, lo cual nos habla de una luxación posterolateral, la cual es irreductible y pues no está indicado hacer una reducción cerrada en urgencias, porque solamente tendríamos consecuencias en lo que es el nivel de la necrosis de la piel. El examen vascular es otro de los pilares más importantes durante la exploración de estos pacientes. Siempre hay que hacerlo antes y después de la reducción. Hay que valorar y comparar junto al lado sano lo que son los pulsos pedios y tibiales posteriores. En el escenario que encontramos unos pulsos presentes y normales, podríamos completar nuestra valoración inicial con la medición del índice tobillo-brazo. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, en dado caso que encontremos que los pulsos están ausentes o disminuidos, esto nos habla de que hay que realizar una reducción de forma inmediata por el compromiso vascular. O si en cambio ya realizamos la reducción y aún así continuamos con los pulsos disminuidos o ausentes, pues esto nos da ya hincapié a hacer un examen vascular más a fondo con una tal vez interconsulta del servicio de angiología. Lo que es el examen neurológico, hay que recordar que las lesiones del nervio peroneo pueden presentarse hasta un 10 hasta un 42% y se asocian más que nada a lo que son luxaciones posterolaterales. Puede variar desde tal vez una simple neuropraxia hasta una sección completa. Y esta valoración la podemos hacer con algo tan sencillo como pedirle al paciente que haga movimiento de dorsiflexión. También valdría la pena hacer una evaluación de los ligamentos. Aquí hay un poco de controversia. ¿Por qué? De forma inicial no está tan indicado. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no van a ser tan cooperadores para que les hagan ya sea un test de Latman, un cajón posterior o otras pruebas que impliquen realizarle un estrés a la articulación. Si es que lo fuéramos a hacer y quisiéramos complementarlo, lo ideal o lo idóneo es que el paciente esté bajo efectos de anestesia para poder realizar una adecuada valoración. Otro punto importante dentro de nuestra valoración inicial son los estudios de imagen. El que va a ser tal vez el caballo de batalla, lo principal son las radiografías AP y lateral de rodilla, indicadas siempre pre y post-reducción. Cuando tenemos en las imágenes radiográficas datos evidentes de incongruencia articular, pues la podemos clasificar según la clasificación de Kennedy, que pues esto se basa en el movimiento de la tibia, que ya se explicó anteriormente. Pero
¿Qué pasa en el segundo escenario que les había dicho cuando no hay datos tan evidentes de luxación? Para las personas que no están tan bien versadas en esta patología o en la traumatología, el ver una radiografía como esta tal vez se le pueda parecer que es normal y lo puedan de alta. Pero cuando tenemos ese tipo de imágenes hay que ver que no tenga apertura de los espacios tibiofemorales como como se ve en el compartimiento medial. También hay que buscar intencionadamente que no tenga fracturas de la espina tibiales anterior o posteriores o datos de un signo de ligamento arcuato o signo de Stecon. Lo que es el signo del ligamento arcuato corresponde a una abulsión de lo que es la cabeza del peroné, que es el sitio donde se inserta el complejo arcuato. Está compuesto por el ligamento arcuato, el ligamento popliteofibular, el tendón conjunto del bíceps y el ligamento colateral peroneo. Estos son datos sugestivos de una lesión posterolateral de la rodilla. Ya hasta en un 89% se pueden asociar a una lesión del cruzado anterior o el cruzado posterior. También está lo que es el signo de Stecon. El signo de Stecon corresponde a una abulsión de la zona de inserción del ligamento anterolateral a nivel tibial. Y recientemente se ha descrito que en lo que son las lesiones de los ligamentos cruzados anteriores, se puede presentar también hasta un 10% ese signo. También podríamos complementar nuestra valoración con radiografías por estrés si es que aún seguimos teniendo duda de que este paciente haya tenido una luxación. Las radiografías con estrés hay que compararlas con el lado sano y básicamente implica someter a estrés de valgo o varo o ver si hay un movimiento de traslación de la tibia hacia posterior para evidenciar ya sea una lesión del cruzado posterior, de los colaterales mediales o lateral. Y por último, podríamos complementar nuestra valoración con una tomografía computarizada. Hay que recordar que hasta en el 53% de estas lesiones vamos a asociarlas a lo que son fracturas alrededor de la tibia, siendo más común a nivel de los platillos tibiales. También lo que es la resonancia magnética está indicada para hacer la valoración de las partes blandas. Siempre hay que recordar que esto es después de la reducción aguda y no es un motivo para retrasar el tratamiento de los pacientes. Gracias. Muchas gracias, Eder. A continuación, el doctor Carlos Valdivia, igualmente virtualmente fellow de cirugía articular, nos va a hablar del manejo en agudo de la luxación de rodilla. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Yo soy el doctor Carlos Valdivia. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema tan importante. Muy bien. Muchos de nuestros pacientes van a llegar así, por una lesión deportiva generalmente, pero también no hay que dejar de lado que varios de estos pacientes, como ya se mencionó, son por lesiones de alta energía, por lo que el paciente así nos va a llegar al servicio de urgencias. Entonces, la primera regla de oro en el manejo agudo de estos pacientes es primero estabilizar al paciente y después pensar en la rodilla. Por eso los principios del ATLS van a ser esenciales, la valoración inicial y ya durante la valoración secundaria, esto es lo que vamos a encontrar. Una deformidad evidente en la que todos estos pasos que menciono acá en la diapositiva son lo que vamos a repasar durante esta plática. Nuestra prioridad esencial es valorar el estado vascular, el pulso tibial posterior, el pulso pedio, valorar la sensibilidad, valorar la movilidad de la pierna, la fuerza, el estado neurológico, descubrir al paciente y descartar siempre un síndrome compartimental, porque estas tres cuestiones son una urgencia. Una vez hecho esto, ya valorado el pulso, procedemos a la reducción. La reducción se realiza por medio de una tracción gentil en el sentido axial y en sentido contrario al mecanismo de la lesión, siempre evitando realizar presión sobre el hueco popliteo, y posterior a eso inmovilizamos con una férula 20-30 grados en flexión. Hay que tomar radiografías de control y vigilar que no se subluxe la tibia hacia atrás. Y después de esto, volver a valorar el estado vascular, volver a valorar el índice tobillo-brazo para descartar cualquier lesión que pueda estar ahí presente para la arteria. Entonces,
Específicamente para la maniobra de reducción, la persona que va a ayudar a hacer la reducción se coloca del lado de la cadera de la pierna afectada, fija con sus manos el fémur, y la persona que realiza la manipulación con su mano dominante realiza tracción axial y con su mano no dominante desplaza la tibia en un sentido contrario al desplazamiento que encontremos. En una luxación anterior se desplazaría hacia posterior, en una luxación posterior hacia anterior, en una lateral hacia medial, en una medial hacia lateral, y en un defecto rotacional, pues se corregiría de esta manera. Y bueno, ya que tengamos reducida la luxación, ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo inmovilizamos al paciente? Esto es un tema de mucha controversia y vamos a revisar un poquito acerca de la literatura. La literatura menciona que no se recomienda tanto el uso de una férula o un vendaje circunferencial por la presión que puede causar. Recordamos que estamos ante una posible síndrome compartimental por la lesión de los tejidos blandos y también la dificultad que estos pueden ocasionar para notar cambios en el estado vascular de la pierna. En caso de una lesión parcial, en cualquier momento el estado vascular puede cambiar, por lo que hay que estar revalorando. Por eso se recomienda mucho el uso de rodillera mecánica, dejarla bloqueada a 20 grados por 3 semanas y posterior a las 3 semanas comenzar a movilizar la pierna. Esto nos permite menor formación de artrofibrosis, recuperar arco de movimiento y por ello lograr mejores resultados después de una cirugía definitiva con una rodilla que no queda rígida o buscando la menor rigidez posible y mayor movilidad. Entonces, para saber qué tipo de inmovilización vamos a utilizar, hay que hacernos estas preguntas. Esta debe ser nuestro orden de pensamiento. ¿Tenemos una lesión arterial? Si no, entonces pensar si tenemos una fractura o una luxación expuesta, si tenemos un síndrome compartimental o la lesión está comprometiendo los tejidos blandos por heridas que pueden estar asociadas. O si hay dificultad para mantener la reducción con una férula o con una rodillera mecánica. Entonces, si alguna de esas es sí, hay que utilizar fijadores externos, está indicado. Si no, podemos utilizar una rodillera mecánica y mantener esa inmovilización hasta la cirugía definitiva. ¿Cuáles son las indicaciones entonces para el uso de fijadores externos? Siempre que se vaya a hacer una reparación vascular o en caso de una lesión vascular franca o parcial. En el caso de una luxación expuesta, en el caso de dificultad para mantener la reducción, como decía, por ejemplo, en pacientes con obesidad o pacientes muy grandes, en el caso de un síndrome compartimental, una fractura de luxación, o en el escenario de un paciente politraumatizado, en el que lo primero que necesitamos es controlar la urgencia, que es la luxación, y después ya valorar lo demás. ¿Cuáles son los pros y los contras y por qué están tan controversiales el uso de fijadores externos? Los pros pues nos van a permitir mayor estabilidad, nos permite monitorizar los tejidos blandos de una mejor manera y si necesitamos estar haciendo curaciones y valorar continuamente el estado vascular del paciente van a ser mucho mejores. Sin embargo, son invasivos, hay riesgo de lesionar estructuras blandas y también el sitio de inserción de los pines pueden ser un foco de infección, pero sobre todo pueden condicionar más rigidez y artrofibrosis, atrofia por desuso y osteopenia por el tiempo de uso de los fijadores externos. Por esto es que es tan controversial y muchas personas prefieren no utilizar el fijador externo. Cuando se vaya a optar por el fijador externo, estos son los principios de las zonas de seguridad, es importante, pero idealmente, si contamos con unos fijadores externos que sean compatibles con un resonador magnético, sería lo ideal utilizarlos para poder valorar después una resonancia magnética y valorar los tejidos blandos y las lesiones asociadas. Los shunts deben de colocarse a no menos de 10 centímetros de la articulación con el fin de dejar los tejidos lo más lejos, el sitio de inserción de los pines lo más lejos posible de la rodilla para no coincidir con el sitio de futuros abordajes para la reconstrucción definitiva y que esto pueda ser un foco de infección. En el caso de contar con un fijador externo, este sigue los mismos principios, se deja bloqueado durante 3 semanas para permitir que baje la fase aguda de inflamación y después de eso se comienza la movilización de la rodilla. Se ha visto muy buenos resultados, inclusive comparándolo con una rodillera mecánica en los artículos. Y cuando se recomienda que cuando una cirugía reconstructiva o de reparación se retrase más de 4 semanas,
a 6 semanas. Lo ideal es cambiar por un fijador móvil articulado para lograr mejores resultados. Y bueno, ¿cuándo vamos a correr al quirófano? En caso de luxaciones expuestas, en el caso de lesiones vasculares o una pierna isquémica, francamente, en el caso de que contemos con un síndrome compartimental o en el caso de una luxación irreductible. En el caso de una luxación expuesta, el tratamiento de urgencia es un aseo, debridamiento, reducción de la luxación, colocar fijadores externos y en ese mismo evento quirúrgico podemos valorar si podemos reparar en agudo algunas lesiones de la cápsula, algunas lesiones ligamentarias que nos queden en el sitio del abordaje, o si tenemos asociada una lesión del tendón rotuliano, también podemos valorar si se puede reparar en ese mismo evento. Y también cuando tenemos fracturas del tipo de abulsión, sobre todo abulsiones de la zona de los ligamentos, podemos optar por repararlas y por fijarlas por medio de tornillos y arandelas, siempre y cuando de acuerdo a cada escenario que encontremos en cada paciente. Y en el caso de un síndrome compartimental, bueno, esencial siempre liberar los 4 compartimentos de la rodilla. Este se realiza por medio de una técnica de doble abordaje, un abordaje medial, un abordaje lateral. Durante el abordaje medial, que se realiza a 2 centímetros del borde posteromedial de la tibia, se tiene cuidado con el nervio safeno, con la vena safena, se diseca la fascia del gastrocnemio y se libera por completo el compartimento posterior. Después, para la liberación del compartimento profundo, desde el borde posteromedial de la tibia, se va disecando todo el borde posterior de la tibia hasta lograr liberar por completo el músculo sóleo, como lo vemos aquí en esta imagen, donde tiene la Jan Kauer, donde está liberando todo el compartimento posterior. Y para el abordaje lateral, a 1 centímetro de la cabeza del peroné hasta el borde lateral del malleolo lateral, se realiza el abordaje, se hace un flap para encontrar la fascia del músculo tibial anterior y se libera por completo la fascia del tibial anterior para liberar el compartimento anterior. Para el compartimento lateral se libera la fascia que está sobre los peroneos. Siempre teniendo mucho cuidado, como está aquí bien cerca, el nervio peroneo superficial. Y posterior al manejo agudo, como lo habíamos mencionado, siempre importantísimo contar con buena cobertura antibiótica, muchísimo riesgo de infección en este tipo de lesiones. La profilaxis antitrombótica también va a ser esencial con heparina de bajo peso molecular desde el momento de la fijación, ya sea como se decida, hasta el momento de la cirugía definitiva, el paciente tiene que estar anticoagulado. Y la valoración de un cirujano vascular en caso de presentar datos de una trombosis venosa profunda. Muchas gracias. Gracias, doctor Valdivia. A continuación, el doctor Juan Carlos Méndez, próximamente fellow de pie y tobillo, nos va a hablar acerca del manejo de las lesiones neurovasculares en las luxaciones de rodilla. De acuerdo, buenas noches. Sí, el tema de las lesiones neurovasculares, sobre todo el tema vascular, es un tema que es muy importante. Yo creo que es el tema que prácticamente nos hace atender este tipo de lesiones como una urgencia, ya que ocurre generalmente en pacientes jóvenes y evidentemente como es así, hay muchos litigios médicos en esta situación. Por eso hay que ir siempre con mucho cuidado y siempre precavidos ante una lesión de este tipo. La frecuencia, en este artículo de 850 luxaciones se encontró que era alrededor de un 3% el índice de lesiones vasculares, con un mayor riesgo para hombres entre 20 y 39 años, así como una incidencia de lesiones del nervio peroneo común del 4.5 al 40%. Esta diferencia se debe a los distintos mecanismos de energía que reportan los distintos artículos. Lo más frecuente para que se presenten este tipo de lesiones son en las luxaciones posteriores y laterales,
en un 25 y 38% respectivamente. El tema acá es que no se puede confiar solamente en la clínica. La palpación del pulso de manera solamente manual es dependiente de la experiencia del médico que la está explorando en ese momento. Aquí vemos, por ejemplo, una arteriografía en la cual se ve una oclusión de la arteria popliteal. Sin embargo, el paciente tenía pulsos presentes, sobre todo el pedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos utilizar más herramientas aparte de la clínica para ayudarnos a hacer un diagnóstico temprano y oportuno. Ese es el tema. Siempre la técnica ideal para el cribado de estas lesiones es un debate, la lucha por definir el algoritmo adecuado para este tipo de lesiones, pues está todavía a hoy día. Si la exploración física sola, si tenemos que utilizar siempre angiografías en todos los casos, si en qué parte debe de ir el índice tobillo-brazo, el ultrasonido en qué papel juega, la angiografía por TAC o resonancia magnética. Históricamente, el gol estándar ha sido la arteriografía. Ahora existe una tendencia a una arteriografía selectiva prácticamente se hacían de manera indiscriminada a todos los pacientes. Sí, es muy confiable y muy sensible, muy específico para el diagnóstico de este tipo de lesiones, pero de acuerdo al escenario puede llegar a retrasar la exploración de los pacientes que tengan una lesión clínicamente evidente y evidentemente pues es un estudio invasivo que aparte de que aumenta los costos, hay que también tomar en cuenta el uso de rayos X, implica una punción arterial, el uso de contrastes y evidentemente que puede haber una reacción adversa a este tipo de sustancias, un choque anafiláctico o inclusive hasta falsos positivos. Debemos de empezar por dividir clínicamente las lesiones en signos blandos de lesión vascular y signos duros de lesión vascular. Los signos blandos nos estarán hablando pues de una lesión que probablemente no esté comprometiendo a la arteria poplitea en este caso, que es la más frecuente en lesionarse, y vamos a encontrarnos un paciente que probablemente tuvo antecedente de sangrado, ya sea abdominal, a nivel de cráneo o alguna otra parte de la economía del cuerpo, evidentemente un déficit neurológico que ocasione un choque distributivo, una disminución de los pulsos y recordemos que la presencia de pulsos no descarta la lesión vascular y la presencia de signos duros que encontremos un sangrado activo, sobre todo en el área del hueco popliteo, una extremidad fría y sin pulsos, un hematoma que sea visible o sea en expansión o cualquiera de las 5 P's de isquemia arterial distal. Para eso el algoritmo más actual que pude encontrar, que es del 2020, te habla de que debes de tener ante un paciente con luxación evidente de rodilla o sospecha. Ya habíamos hablado anteriormente, mis compañeros, que factores de riesgo como es la obesidad pueden tener luxaciones inadvertidas y que lleguen con la rodilla aparentemente normal. Entonces, ante la sospecha, debemos de empezar este algoritmo. Se hace primero un examen físico con el índice tobillo-brazo. Te puedes ayudar además del Doppler y va a haber 3 caminos. Estos caminos va a ser o que evidentemente el paciente llegue con signos duros clásicos de lesión vascular y que tengas tú que iniciar de manera inmediata pues la exploración en quirófano. Que el estudio sea normal y que necesites estudios de extensión como resonancia magnética o angiografía, o que sea normal y tengas que admitir al paciente 48 horas para estarlo observando con repeticiones seriadas de este índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es lo que nos da de dividir la presión sistólica obtenida en la arteria tibial posterior o pedia, eso entre la presión sistólica radial obtenida. Nos habla en la mayoría de los artículos que un valor mayor a 0.9 tiene un valor predictivo negativo del 100% para una lesión arterial. Esto quiere decir que es muy confiable
y para pacientes que no tienen esa lesión y así entonces evitar estudios innecesarios. Evidentemente, si es menor de 90, hay que hacer más estudios, continuando con el algoritmo diagnóstico. El ultrasonido Doppler vale la pena mencionarlo. Sin embargo, a pesar de que es un estudio no invasivo y es dinámico, tiene un valor predictivo negativo adecuado, pero una sensibilidad de hasta el 90% y una especificidad de 68%, pero se refiere continuamente que no está aún completamente adherido a los algoritmos porque se necesita personal capacitado en ese tipo de lesiones y es muy dependiente del operador. Mencionaban que el papel que podría jugar era más su uso previo a una plastía ligamentaria para valorar trombosis tardías por el tema de la lesión de la capa íntima. Pasando a si nos encontramos un índice tobillo-brazo menor de 0.90, existe ahora, como les mencionaba, la tendencia a estudios no invasivos como una angiografía por resonancia magnética o tomografía, o en dado caso de que no existe esa posibilidad, pues hacer una angiografía e idealmente de manera selectiva en el quirófano. La angiografía por TAC, que es lo ideal, ya que aparte de que nos tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%, nos informa sobre lesiones periféricas, óseas y evidentemente la lesión vascular. El pero de este es que una exposición a la radiación aproximadamente un 25% menor a la angiografía. Sin embargo, pues presenta este tipo de exposición. La angiografía por resonancia magnética, aparte de que nos ayuda con el diagnóstico de la lesión vascular, también nos ayuda en el protocolo de una luxación de rodilla para identificar las lesiones a tejidos blandos o a ligamentos. Sin embargo, pues requiere a un paciente que sea estable y obviamente que pacientes que no tengan implantes o dispositivos ferrosos. Entonces, posteriormente, si el paciente presenta un índice tobillo-brazo normal, o sea, mayor de 0.9, hay que admitir al paciente, hay que ingresarlo independientemente de las demás lesiones que tenga por 48 horas. Y en esas 48 horas estar haciéndole repetidamente de 2 a 4 horas este índice, ya que la mayoría de los desgarros de la íntima tienen un curso benigno. Entonces, por eso se opta por clínicamente apoyados por el Doppler, estar descartando, ¿no? Si hay disminución. En el momento en que exista una disminución menor al 0.9 de índice tobillo-brazo, entonces se realizaría una angiografía por TAC, una resonancia y una arteriografía. Esto obviamente podemos, de acuerdo a la disponibilidad en hospital, elegir uno de estos tres, ya que nos encontraremos ante un paciente, digámoslo así, en condiciones estables. El manejo vascular, evidentemente la anticoagulación es necesaria en este caso, no tanto para la trombosis de la arteria poplítea, sino para evitar la trombosis secundaria de la microcirculación por la isquemia. Y la lesión arterial mayor, existen dos abordajes. Aquí lo importante es conocerlos, ya que evidentemente pues es un trabajo más de los cirujanos vasculares, es conocerlo para saber las configuraciones de fijadores externos que vamos a usar. Por ejemplo, el que más se usa es el medial, el abordaje, que este permite una mayor exposición en una posición supina del paciente, con menor tejido contundido, y aparte tiene la opción de convertirlo a partir de ese mismo abordaje en una fasciotomía. Y aparte es mucho más fácil la cicatrización, ya que la herida está más expuesta. Y el abordaje posterior, que se utiliza un poco menos, sobre todo para lesiones muy circunscritas, muy localizadas. Se puede hacer una angioplastía término-terminal siempre y cuando sea menor a 1 centímetro de la lesión, o un injerto sintético o autólogo. En cuanto a la lesión venosa, se repara si son lesiones menores de 1 centímetro, si no se escoge más bien ligar, ya que la mayoría de este tipo de lesiones terminan en trombosis.
De acuerdo al tema de la lesión del nervio peroneo común, lo importante acá es saber que debemos identificar una lesión completa o incompleta, ya que el pronóstico evidentemente es muchísimo mejor para una lesión incompleta a una completa. Y resolver este tipo de problemas en no más de en 12 meses, ya que en ese tiempo la placa terminal pues va a sufrir una degeneración y pues va a ser prácticamente imposible recuperar la función nerviosa. Las estrategias que existen es su observación, descompresión, una neurolisis, con o sin injerto, o transferencias nerviosas o tendinosas. Siguiendo este algoritmo y nos vamos a encontrar ante una extremidad con una luxación y parálisis del nervio peroneo común. Si es una lesión abierta, inmediatamente está indicada la exploración y la descompresión. Si encontramos que el nervio tiene continuidad y solamente está inflamado o contundido, debemos de esperar 3 meses. En esos 3 meses debemos de evaluar si clínicamente hay una recuperación nerviosa, si el dolor neurálgico está desapareciendo o si vemos contracciones musculares involuntarias, que son los primeros signos de reinervación. Y evidentemente si en la electromiografía hay datos de reinervación, pues bueno, es un paciente que va hacia la recuperación. Si en ninguno de estos aparece y al contrario no mejora, entonces está indicado una reexploración. Generalmente se debe a una forma de cicatrización que se llama neuroma, entonces hay que escindir ese neuroma y posteriormente llegamos a si la pérdida nerviosa es mayor o menor a 6 centímetros. Si es menor a 6 centímetros, podemos intentar la neurografia y esperar de 3 a 4 centímetros y de 4 a 4 meses, perdón, y otra vez evaluar clínicamente y electromiográficamente si está mejorando el paciente. Si es mayor de 6 centímetros, entonces hay que considerar hacerle transferencias nerviosas, ya que es de la manera en que este tipo de extensión pues puede mejorar. 3 a 4 meses, igualmente evaluar si ha mejorado o no. En dado caso de que mejore, pues vamos a seguir observando hasta 12 meses, que es cuando se espera la mayor recuperación. En el momento en que no mejoren, podemos pensar en hacer transferencias tendinosas, ya como un procedimiento de rescate posterior al año. Pues bueno, en cuanto a este tema, es lo más importante que encontré. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente. Les recuerdo que, bueno, ya vamos en la parte final del webinar. Pueden ir mandándonos sus preguntas para ir seleccionando las que vamos a responder si nos alcanza el tiempo. A continuación, el doctor Seth González, igualmente próximo fellow de cirugía articular, nos va a hablar de la luxación irreductible de la rodilla. Ok, buenas noches. Sin embargo, me parece que mi video está bloqueado. Bueno, yo soy el doctor Seth González. Yo les voy a hablar sobre el tema de luxación irreductible de rodilla. Puse esta imagen, es de un jugador de fútbol americano de la NFL, Zach Miller, que en el 2017 tuvo una luxación irreductible en la rodilla y que le dijeron que no volvería a correr otra vez. Esto en el entendido de que si bien no es una patología frecuente, es una patología que puede llevar a secuelas y graves lesiones. Solo para entrar en contexto, estas, como ya comentamos, están clasificadas según la dirección de la tibia con el fémur: posterior, anterior, lateral o medial y rotacional. A manera de analogía, podemos decir que una luxación anterior va a llevar a un desgarro de la íntima de la arteria poplítea. Una luxación posterior puede llevar a una rotura de la arteria poplítea. Y una luxación rotacional puede llevar a una lesión del nervio peroneo y a una luxación irreductible. Sin embargo, esto no quiere decir que una posterior o una anterior no pueda tener el componente irreductible, o que la rotacional no pueda tener una rotura de la arteria.
Como les comento, la luxación rotacional posterolateral es la primera causa de luxación irreductible y en segundo lugar viene la luxación lateral. Esto generalmente son por traumas de alta energía con mecanismo de un valgo forzado y de la rodilla en flexión. Estas son unas fuerzas de rotación simultáneas tanto de la tibia y del fémur que van en sentidos opuestos, conllevando este tipo de luxación. Aquí vemos el video de este jugador de fútbol americano, cómo podemos ver el valgo forzado, la flexión y la rotación en sentidos opuestos. Esto forzando el cóndilo femoral a través de la cápsula anteromedial y del retináculo. Bueno, para este tipo de patología es bien importante la clínica. Es de suma importancia una adecuada exploración física. Hay manifestaciones clínicas que nos hacen sospechar de una rodilla irreductible. Hay signos cardinales. Estos pueden ser la deformidad de inflexión, como podemos observar en la imagen, una equimosis en la cara medial y algo bien conocido que es el dimple sign o signo del hoyuelo, que es una invaginación de las estructuras cápsulo-ligamentarias mediales. Aquí otras imágenes de la clínica, como observamos en valgo forzado, la equimosis en la cara medial y el signo del hoyuelo o dimple sign. Para la imagenología, pues, estudios iniciales, ya sabemos, radiografías, API lateral, como podemos observar aquí, se ve el componente rotacional de la tibia sobre el fémur. Pero ya estudios un poquito más específicos es la resonancia, que es el que nos va a decir qué estructura puede estar dentro de la articulación que nos haga imposible la reducción de la rodilla. Lo más frecuente que podemos encontrar son los ligamentos, es el ligamento colateral medial y el retináculo medial, que es lo más frecuentemente encontrado en la interposición en la articulación. Sin embargo, hay otras estructuras que también se pueden llegar a meter dentro de la articulación. Aquí podemos observar en la imagen del medio cómo el vasto medial, o sea, el músculo, se metió en el surco intercondilio y eso limita la reducción en la rodilla. Por eso les comentaba que es bien importante tener bien presente esta patología en urgencias, porque si no, podríamos causar más daño. El dimple sign, como les comento, que es la invaginación de los tejidos sobre el espacio interarticular medial. Aquí podemos observar en esta imagen muy clara cómo las estructuras cápsulo-ligamentarias se están introduciendo dentro de la articulación. Aquí otra imagen de la resonancia en un corte coronal y sagital, en donde observamos el vasto medial sobre el surco intercondilio. Entonces, por eso es bien importante reconocerlas en el servicio de urgencias. Bueno, para el tratamiento, ya conociendo bien la identidad clínica, es de suma importancia no realizar una manipulación cerrada, porque podemos causar más daño. Se recomienda el manejo quirúrgico de urgencia. Se recomienda en la mayoría de los casos, una artrotomía media patelar, o sea, un abordaje abierto. Hay quienes refieren que se puede hacer de manera artroscópica, pero pues eso ya es experiencia de los centros y del cirujano. Hay que valorar el estado neurovascular distal y valorar el estado de la piel. Los objetivos para el manejo quirúrgico es la restauración de la congruencia articular, mejorar el compromiso neurovascular, mejorar las condiciones de la piel, quitar los tejidos interpuestos que puedan estar ahí encarcelados con riesgo de necrosarse incluso, y disminuir el riesgo de síndrome compartimental. Este es un artículo que salió en el 2020 en el Journal of Knee Surgery, en donde hablan sobre el tratamiento de la dislocación irreductible de la rodilla. Ellos hicieron el algoritmo del tratamiento que ellos están siguiendo. Ellos, como les comenté, puede ser de la vía artroscópica o puede ser la vía abierta, dependiendo ya de los centros especializados o la experiencia del cirujano. Pero ellos, en este algoritmo, siempre terminan en que el manejo inicial quirúrgico debe ser evaluando los ligamentos colaterales y los ligamentos cruzados. Esto, en caso de que el paciente no esté en un muy mal estado de un politrauma fuerte, que esté estable neurovascular, se puede hacer en ese momento la reconstrucción. Ellos recomiendan primero de los ligamentos colaterales, ya sea el medial y el lateral.
Esto por el componente rotacional que casi siempre tiene este tipo de luxación. Y posteriormente, en un segundo tiempo quirúrgico, se recomienda la evaluación de los ligamentos cruzados, tanto anterior como posterior. Y esto, ya después de esta segunda cirugía, ellos recomiendan la inmovilización con una rodillera mecánica bloqueada en extensión por 2 semanas. Y posteriormente, ya con rangos de movimiento de 2 a 6 semanas. Pasadas estas 6 semanas, se hace nuevamente una evaluación de los ligamentos cruzados, de los ligamentos colaterales, y en caso de que se necesite hacer otra reparación, se debe hacer. Y en caso de que no, la rehabilitación va a ser como si fuera de un ligamento cruzado normal. A manera de conclusiones, la luxación irreductible es una entidad muy rara y supone un reto para el cirujano. La forma posterolateral es el tipo más frecuente de luxaciones irreductibles. Siempre que veamos el dimple sign o signo del hoyuelo, bien importante no manipular cerrada en urgencias. El ligamento colateral medial y el retináculo medial son los tejidos encarcerados más frecuentemente encontrados y no existe hasta el momento una regla universal para el tratamiento. Como les comenté, puede ser artroscópico, puede ser abierto. Aquí la imagen otra vez del jugador, Zach Miller, pues es una estrella de la NFL, prácticamente él en octubre se lesionó y en diciembre ya estaba caminando. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tener bien en cuenta esta patología y saber que puede llevar a consecuencias graves. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Seth. Finalmente, para el último tema, el doctor Pablo Aguilar, fellow de cirugía articular, próximamente nos va a hablar del tratamiento de las lesiones multiligamentarias. Adelante, Pablo. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias al Comité Científico de FMCOT por poder organizar este tipo de encuentros. Yo les voy a hablar sobre la parte final de lo que es este tema, que es la lesión multiligamentaria, aunque es la parte final, no es la menos importante. Pero como ya vimos después de todo el protocolo que debemos de realizar, para que un paciente con una luxación traumática de rodilla tenga éxito, pues debe de pasar por varios filtros. Y cuando vamos a realizar la reparación de la lesión multiligamentaria o la lesión ligamentaria, pues ya en este punto nuestro paciente debe estar estable y haber descartado otro tipo de lesiones mucho más importantes. Entonces, para definir una lesión multiligamentaria, se define como la lesión de al menos 2 de las 4 estructuras principales ligamentarias de la rodilla, que en este caso estamos hablando de ambos cruzados, ligamentos cruzados y de la esquina posteromedial y la esquina posterolateral. Como ya vimos, la incidencia es baja. Y el registro de este tipo de lesiones pues es menor, lo cual hace que existen diferentes ensayos clínicos, pero no son lo suficientemente efectivos, ya que no hay tanta literatura sobre el tema. Pero la controversia actual se basa en 4 principales puntos. Primero, si el manejo debe ser quirúrgico o no quirúrgico, si se debe realizar una reparación versus una reconstrucción ligamentaria, si se va a utilizar aloinjerto o autoinjerto y el momento ideal de la cirugía, si se debe hacer en 1 o 2 tiempos. Todo eso lo vamos a ir hablando más adelante. Entonces, antes que nada, tenemos que conocer que el concepto de reparación ligamentaria, principalmente tenemos 2 opciones. Una es en un primer tiempo y la otra es en segundo tiempo. La literatura actual marca que los ligamentos periféricos, o sea, las esquinas posteromedial o posterolateral deben de ser principalmente la prioridad. Una vez que nosotros hayamos iniciado la movilidad, la rehabilitación, en un segundo tiempo hacer una reparación retardada de lo que son los ligamentos cruzados. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. En cuanto a la reparación de los ligamentos de las estructuras principales, se recomienda hacer dentro de las primeras 2 o 3 semanas, ya que los tejidos todavía son identificables, sobre todo a nivel de las esquinas posterolaterales y posteromedial. Esto no se han realizado, digamos que las suficientes cicatrices y nos permite tener una buena identificación de las estructuras y una reparación. Pasando ese tiempo es muy difícil poder reparar y ahí es donde tenemos que acudir a la reconstrucción. La reconstrucción, en cambio, se puede realizar de manera temprana, se puede hacer ya sea tardíamente o también en etapas.
Tenemos entonces, ¿por qué es primordial las partes periféricas? El ejemplo más evidente es a nivel de la esquina posterolateral, ya que este determina el eje de la rotación de la rodilla. Una vez que nosotros instauramos esta esquina, nosotros podemos empezar con los movimientos, la rehabilitación temprana, y después enfocarnos a nivel de los cruzados. Y si deberíamos de elegir alguno de los cruzados, si tiene una lesión del cruzado posterior y cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior tiene una prioridad sobre el cruzado anterior, ya que se determina la lesión de referencia a nivel de la tibia y de lo que es el fémur. Pasando un poquito, cuáles son las opciones que tenemos, si aloinjerto versus autoinjertos. Entonces, tenemos que a nivel de lo que es el autoinjerto, tenemos lo que es el tendón rotuliano por medio de la técnica de HTH, tenemos lo que son el semitendinoso y lo que podemos utilizar también lo que es el cuádriceps. ¿Cuál es la ventaja de los defensores de utilizar los mismos autoinjertos? Pues son muchas, ¿no? Ya que en cuanto al costo es muchísimo menor y podemos utilizarlo, pues digamos, muchos lo consideran así, pues ya lo tenemos ahí. En este video explica la técnica de Lindt, donde se tiene una lesión al nivel de la esquina posteromedial de lo que es la rodilla. Se utiliza lo que es el semitendinoso por medio de túneles, se pasa a nivel de lo que es epicondilio, se fija la porción por medio de un tornillo y este va a suplir lo que es la porción superficial del ligamento colateral medial. Posteriormente de este, lo vamos a tirar hacia posteromedial para suplir lo que es la función del ligamento oblicuo. Entonces, esa es una opción que nosotros tenemos, la cual también podemos aplicar en otro tipo de lesiones, pero este es el ejemplo de cuál es el beneficio del autoinjerto. Pero los defensores de los aloinjertos, ¿qué mencionan? Pues si tenemos un aloinjerto, se disminuye lo que es el tiempo quirúrgico, por lo tanto hay menos movilidad de lo que es el paciente, se utiliza mucho menos tiempo lo que es la isquemia, podemos evitar daños en la rodilla contralateral sana, por decirlo así. Hay que recordar que en el caso de los isquiotibiales son estabilizadores dinámicos de lo que es el ligamento cruzado anterior. A nivel de costo-beneficio, costo-tiempo, pues aquí habría que ver sobre todo en la institución de nosotros nos encontremos. Aquí en Latinoamérica es muy difícil poder conseguir lo que son injertos por los bancos de sangre. Entonces, económicamente, pues aquí es un poquito más complicado. En literatura, sobre todo Estados Unidos, pues es lo que más se realiza porque no tienen tanto problema con ello. Y en cuanto a diferentes estudios, no hay diferencia significativa. En cuanto a la biomecánica, sí podemos utilizar lo que es el aloinjerto o el autoinjerto. Y en cuanto al manejo quirúrgico, si es quirúrgico, si no es quirúrgico, tradicionalmente las lesiones multiligamentarias de la rodilla, el tratamiento era conservador, ya que no existían diferentes técnicos que actualmente tenemos. Pero se ha visto, este es un metaanálisis que se realizó en el año pasado, donde el tratamiento quirúrgico es considerado ampliamente superior que el tratamiento conservador. Esto es en las escalas funcionales, en la pérdida del movimiento, lo que es el regreso a las actividades deportivas y físicas. Aquí vemos que el tratamiento no quirúrgico principalmente se da en pacientes que tienen alguna contraindicación quirúrgica, que son poblaciones especiales como obesidad mórbida, pacientes que tienen lesiones vasculares o lesiones abiertas, o pacientes que no pueden asistir a programas de rehabilitación o incluso a ancianos en el abandono. En cuanto a la reconstrucción, vamos a hablar un poquito sobre el ligamento cruzado posterior. La tendencia de mencionar aquí, la cuestión es si se va a reconstruir con una o dos bandas. Los defensores de lo que es la reconstrucción por medio de dos bandas se guían porque el ligamento cruzado posterior de manera natural tiene dos bandas. Una banda posteromedial y una banda anterolateral. Aquí, en cuanto a los estudios, este es un estudio al cual se realizó una reconstrucción del ligamento cruzado posterior en más de 100 pacientes, los cuales vieron que tuvieron un beneficio superior en comparación de la reconstrucción por medio de una banda. Otros estudios, también metaanálisis que compara lo que es la reconstrucción por una banda o dos bandas. De manera general, no hay alguna diferencia significativa
significativa. Sin embargo, en las escalas funcionales se ha demostrado que la reconstrucción por 2 bandas es superior a lo que es la reconstrucción con una banda. Y también en cuanto al TELOS 90 Score, que es un score que mide lo que es el desplazamiento radiográfico, se ha visto que es significativamente mejor con 2 bandas. Y en cuanto a las lesiones multiligamentarias, ya hablando, este es un estudio que se enfoca en lesiones multiligamentarias en pacientes que tuvieron una actividad deportiva. ¿Cuál es la diferencia de poder realizarlo en un tiempo o 2 tiempos? Básicamente, este estudio que se realizó en el 2019 identificó que tuvo una mejoría significativa en cuanto a los rangos de movimiento y en cuanto a la reactividad de los pacientes que se trataron en un solo tiempo. Aquí cabe mencionar que todos estos pacientes se trataron mediante aloinjertos y pues a lo mejor eso fue lo que ayudó en mayor medida. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de realizar las lesiones multiligamentarias en un tiempo? Pues bueno, existe un menor estrés a nivel del injerto reconstruido. La justificación es de la tendencia de realizarlo en un solo tiempo es que hay una menor elongación y disfunción de los ligamentos. Si se deja pasar al menos un mes para poder hacer la cirugía en segundo tiempo. Y existe una de entre 200 y 300 mayor carga de esos mismos ligamentos que nosotros reconstruimos en el tiempo que se opera nuevamente el paciente. Sin embargo, aquí lo más importante es elegir qué es lo más seguro para el paciente, si contamos con todos los recursos para poder realizar la cirugía en un solo tiempo y la experiencia del cirujano y de los centros. Entonces, aquí lo importante es poder, no cómo llega, sino saber llegar. Entonces, va a depender mucho de los centros donde nosotros tengamos y tenemos la disponibilidad y el tipo de lesión que nosotros tengamos. ¿Ok? Todo esto para que a nuestro paciente le vaya bien. En cuanto a la realización de la cirugía en 1 o 2 tiempos, como ya les había comentado, de forma aguda, se recomienda menos de 2 semanas, los tejidos son identificables, pero si la cirugía se va a realizar de 2 a 4 semanas, aquí lo recomendado es la reconstrucción. ¿Ok? ¿Y qué base científica tengo yo para poder elegir? Existe una clasificación de Hudson, la cual la clasifica en 3 grados. El primer grado es una lesión leve y el segundo grado es una lesión moderada. Aquí vamos a valorar lo que es el estrés en varo lateral, lo que es la inestabilidad rotacional y lo que es el cajón posterior lateral. Tenemos entonces que las lesiones leves, o sea, tipo 1, tipo 2, son lesiones que se pueden reconstruir con mayor seguridad en un solo tiempo. Y esto se debe hacer entre las primeras 3 y 4 semanas, ya sea dependiendo del tiempo de nosotros nos encontremos, ya sea una reparación o una reconstrucción. Para lesiones mucho más severas, que son las grado 3, donde sin duda se debe realizar el tratamiento en 2 tiempos, ya sea de una manera inicial una reparación que puede ser a nivel de las esquinas posterior lateral y posterior medial, y ya después la reconstrucción de los ligamentos cruzados. Tenemos que diferentes estudios han identificado que la tasa de fallo en una reconstrucción es mucho menor que en una reparación, pero va a depender mucho de lo que es los tiempos. Este es un estudio que muestra la reparación a nivel de la esquina posterior lateral, donde se ha visto una menor falla a nivel de lo que es la reconstrucción que la misma reparación. Entonces, va a depender mucho de la lesión que nosotros tengamos, ver si es necesario utilizar algún tipo de material de osteosíntesis. Pero sin duda, aquí lo más importante es conocer a nuestro paciente, ver qué tan afectado está. Y en cuanto al manejo, ya sea un manejo artroscópico, la tendencia actual es que si se puede realizar en un solo tiempo y el paciente está en condiciones, poder hacerlo. Si lo puede realizar de manera artroscópica, sería lo ideal. No pasar más de las 2 semanas. Y en una cirugía abierta, pues sin duda, en caso de que la cirugía artroscópica no esté disponible, como una lesión abierta o una lesión vascular. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Pablo. Y pues bueno, con esto finalizamos la secuencia del programa del webinar. Abarcamos desde lo más inicial
hasta la reconstrucción final de las lesiones resultantes, ¿no? Digo, por cuestiones de tiempo, de una manera un poquito superficial, pero pues para que, como nos comentábamos desde el principio, pues tengamos todos una idea desde el R1 hasta el R4, a qué nos enfrentamos, ¿no? Es una lesión aparatosa, catastrófica, que tenemos que estar preparados correctamente. Pasaríamos a la parte de las preguntas. Doctora, usted me va diciendo cómo vamos de tiempo. Y aquí ya tenemos algunas. Yo creo que La podemos primera escoger sería, alguna, doctor. ¿sí? Adelante. Claro, la primera que nos preguntan cuál es después de la reducción, cuál es el mejor método para inmovilizar una férula o los fijadores externos. El doctor Valdivia nos puede comentar al respecto. Carlos. Claro, buenas noches. Bueno, lo ideal siempre, la meta es una fijación estable, una adecuada estabilidad para pensando en que el paciente puede tener una lesión vascular. Entonces, y aparte el estado de los tejidos blandos. Entonces, el mejor método es uno que tanto nos permita una adecuada estabilidad, pero que también nos permita movilizar después la rodilla, porque tenemos que pensar en que después el paciente va a necesitar mover esa rodilla. Entonces, las indicaciones que mencionamos para el uso de los fijadores externos es siempre que haya una lesión vascular, ya sea completa o parcial, están indicados los fijadores externos. En el caso de una luxación expuesta, en el caso de dificultades para mantener la reducción en pacientes muy grandes, en el que después de ponerle la férula se toman controles y la rodilla está sujetada, está indicado colocar fijadores externos. En el caso de pacientes con síndromes compartimentales o lesiones grandes de tejidos blandos también está indicado, o podría indicarse en algunos pacientes con fracturas de luxaciones y pacientes politraumatizados. Esas son las indicaciones de un fijador externo. Cuando existe el medio, pues siempre se puede pensar en utilizar después de 3 semanas, colocar un fijador permilización. Si no, si ninguna de estas situaciones se presentan en el paciente, se puede utilizar idealmente era mecánica, por lo que mencionábamos. Permite valorar el estado vascular del paciente de mejor manera que una férula circular. Sé que por el sistema que tenemos, por las carencias a veces, pues tenemos que utilizar una férula, pero si se puede y el paciente puede conseguir, lo ideal sería que consiga una rodillera mecánica. Correcto, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿cuántos días se debe de anticoagular el paciente posterior a la luxación? ¿Y se pueden utilizar otros anticoagulantes si no tenemos heparinas de bajo peso molecular? Doctor Méndez, las lesiones vasculares. Sí. ¿Cuántos días se debe anticoagular? Debido a que dentro de las 3 a 4 semanas es el mayor riesgo de trombosis, es el tiempo ideal que se debe de mantener anticoagulado al paciente. Que si se puede utilizar algún otro tipo de anticoagulante, sí. Idealmente la heparina es de uso intrahospitalario. Inclusive por ahí había también algo interesante que comentar, que en ocasiones está contraindicado anticoagular al paciente debido a que tuviese alguna otra lesión en el cuerpo, pero eso no debía ser motivo de omitir la anticoagulación, y que cuando menos se debía poner de manera local el anticoagulante cuando se estaba haciendo la exploración vascular. Ya para el paciente, si se da de alta, puede irse con cualquier anticoagulante, ya sea Pixaban, Rivaroxaban, cualquiera de estos anticoagulantes. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta que nos encontramos por aquí. ¿Una luxación irreductible siempre es rotacional o puede tener otro componente? Doctor Set. Hola. Sí, como ya lo habíamos comentado, si bien la luxación de tipo rotacional es la más frecuente que puede condicionar a una luxación irreductible,
y dentro de la rotacional, la posterolateral es la más frecuente. En segundo lugar, tenemos a la luxación lateral, que es también una causa de luxación irreductible. Si bien todas las luxaciones rotacionales todas las luxaciones irreductibles son el 4% son del tipo rotacional, entonces del tipo lateral es aún menor. Entonces, sí es bien raro, pero sí existe. Así como les dije, a manera de analogía, no es solo que por ser rotacional va a ser irreductible, sino que puede ser lateral y también irreductible. O puede ser rotacional y tener una lesión arterial, ¿vale? Pero sí puede haber, aparte de la rotacional, puede haber lateral, que es el segundo tipo más frecuente. Correcto, muchas gracias. No sé si hay alguna más, me parece que no. Yo creo que hasta Doctora, ahí. doctor Hasta ahí Darín, lo dejamos. ¿algún comentario? Muchísimas gracias, doctor. Y le pasamos la palabra al doctor Darío. Bien, muchas gracias a todos. Eugenio, Ismael, Eder, Carlos Alberto, Juan Carlos, Seth y Pablo, la verdad, muchas felicidades. Abarcaron todo. Una patología, como ya lo mencionamos, que no vemos muy frecuentemente, pero que es muy devastadora. Y creo que se abarcó desde la anatomía hasta el tratamiento. Sí, a veces a nosotros nos toca lo vascular y las lesiones nerviosas, pero bueno, a menos que sea Leonardo, nuestro presidente, que es el que se dedica a microcirugía, pero nos dedicamos más a cirugía articular y que creo que aquí va a haber muchos muchachos, mucha competencia que nos van a hacer aquí. Casi todos quieren ser cirugía articular. Felicidades a todos. La verdad los felicito. Y obviamente, Rodrigo, te felicito. Se ve que tienes un buen grupo de residentes, que eres un muy buen profesor titular en una muy buena sede. Y te felicito, la verdad. Le queremos dar las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y decirles que ustedes recuerden que son el futuro de la federación, que dentro del comité científico tienen las puertas abiertas, tanto con un servidor como con nuestro presidente, como con la doctora Mariana. Lo que les ofrezca se pueden acercar a nosotros sin problema. No sé, Mariana, no sé si quieras dar aviso el próximo webinar antes de cerrar. Sí, muchísimas gracias, Darío. Y sí, muchas gracias, doctor Rodrigo Vargas, por este apoyo con el 9º webinar. Como dice Darío, se nota cuando el profesor está ahí con sus residentes y que los está apoyando para la realización y el apoyo, vigilancia y acompañamiento. Y vamos a compartir un poco para invitarlos para el siguiente webinar, el 10º webinar de Escuela de Residentes, que será impartido por el Hospital General de Mexicali. Y el mes de marzo trataremos el tema de mano traumática. Los invitamos para que nos acompañen nuevamente a revisar este tema interesante. Y también los invitamos a que nos acompañen, a los que puedan, a ustedes que están por allá, yo sé que no está tan cerca, pero el encuentro regional de la zona suroeste, el 10, 11 y 12 de marzo, para el encuentro regional en la ciudad de Oaxaca, en el que se tratará de la cadera al pie, paso a paso, recorriendo el suroeste, donde se tratarán temas muy interesantes. Ojalá y puedan acompañarnos y que hagan extensiva la invitación a todos sus conocidos para que nos podamos saludar personalmente. Ya será un encuentro ya presencial y pues a empezar con esta nueva normalidad. Quedan cordialmente invitados. Les dejo esta imagen y pues próximamente estaremos por ahí. Muchas gracias. Y nuevamente muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Rodrigo, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, igualmente. Listo, Darío, tú te regreso la palabra. Sí, Mariana, gracias. Bueno, nada más para comentarles que tuvimos más de 612 visitantes
de diferentes países. Tuvimos visitantes obviamente de México, de Honduras, de los Estados Unidos, de España, Colombia, Cuba, de Hong Kong, Perú y El Salvador. Muchas felicidades a todos. Felicidades, Rodrigo. Y bueno, también les quiero compartir nuestro próximo webinar FEMECOT, que se va a llevar a cabo el día 8 de marzo. Sí, el tema va a ser reconstrucción del ligamento patelofemoral, cuándo y cómo, para que estén aquí con nosotros. Un tema bastante controversial, algo relativamente nuevo y controversial, como saben. Los invitamos también. Y bueno, recordarles nuestro Congreso Nacional Mexicano de Ortopedia en Veracruz, los días 26 a 29 de octubre, los esperamos ahí también. Y bueno, felicidades a todos otra vez, muchachos. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades, Rodrigo. Gracias, Mariana, por coordinar esto, que lo haces excelentemente bien. Y bueno, nos vemos en nuestro futuro, en nuestro próximo webinar de residentes. Y el 8 de marzo nos vemos en nuestro webinar FEMECOT. Muchas gracias a todos. Y de parte del doctor Leonardo López Almejo, también un fuerte abrazo a todos ustedes. Y les reitero el apoyo de él y de un servidor y de Mariana en lo que se les ofrezca. Buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Listo, ya estamos fuera.